Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Aliza Moreno de la Biblioteca Nacional de Israel. A través de ella conocemos a los tesoros que tienen y a los que van llegando, como es este caso. ¿Qué tal, Aliza? Hola Jorge, un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, hoy te sacamos de la sala en la que sueles trabajar, digamos, para hablar de una nueva donación que ha llegado, pero que es algo tan sorprendente y bonito también que queríamos hablar de ello. Hablamos de una Agadá y mira que Agadot hay muchos en el mundo, pero esta Agadá Mos es muy especial, ¿no? ¿Por qué? Es realmente sorprendente. Y quizás tendría que yo empezar la entrevista agradeciéndote a ti, porque obviamente sabía de la existencia de esta Agadá, pero no había profundizado en ella hasta que llegó a nuestra biblioteca y a propósito de la entrevista, y realmente es más que una obra de arte, algo muy impactante que espero poder compartir con ustedes porque es un objeto tan especial y tan sui generis, porque Agadot, prácticamente desde siempre, desde que es una tradición, se han creado Agadot dentro de de nuestra tradición en muy distintos enclaves del mundo, en manuscritos y luego imprentas, impresas, pero esto de verdad es un libro muy peculiar y original. Bueno, pero primero quizás te cuento cómo llegó esta Agadá a la Biblioteca Nacional. Esta es una Agadá, una obra de arte realizada por un artista que se llama David Moss. Él originalmente él nació en los Estados Unidos, en Ohio, vivió ahí gran parte de su vida. eh, y en 1980 se dirigió a uno de sus compradores. Hasta ese punto lo que él se dedicaba era más que todo a hacer objetos, digamos, artísticos de Judaica, y hasta la Agadá, su especialidad era hacer ketubot, contratos matrimoniales de forma obviamente artística y muy especial. Entonces, él se dirigió a uno de sus clientes de entonces, también un buen amigo, Richard Levy, un gran coleccionista de Florida, y le preguntó si estaría interesado en que él haga una Agadá manuscrita, artística, si él estaría interesado en el proyecto. Y conociendo las capacidades de Moss, Richard Levy aceptó comprar y financiar lo que fue un proyecto de más de 3 años. Em, esta Agadá, que, que fue el fruto no solamente de un eh, esfuerzo artístico, una gran creación, también fue el fruto de una investigación supremamente ardua y profunda. Es decir, fueron 3 años no solamente de hacer la creación artística misma, sino también Moss paseó por distintas bibliotecas, por distintos archivos, revisando manuscritos históricos clásicos de la Agadá, y también profundizando en los contenidos relacionados con la Agadá. Y el resultado fue realmente maravilloso y precioso. Esta Agadá, que fue en un primer momento pertenecía a este Richard Levy, y luego se fue vendiendo y cogió también, se volvió, obtuvo una gran fama, y hace poco se ofreció a la venta en Sotheby's, que es una de las plataformas más prestigiosas de venta de objetos artísticos y antigüedades. Y uno de los grandes donadores de la biblioteca, la familia Gottesman, decidió hacer la adquisición del original de esta Agadá, que en un momento te comento que otras copias existen de esta hermosa Agadá, y la donó a nuestra biblioteca, a la Biblioteca Nacional de Israel, y para nosotros es un gran honor y una gran alegría ser el nuevo hogar de esta Ágada. Ahora, lo interesante, y a propósito de Jerusalén y de lo que comentábamos del autor,
es que yo te comentaba que él vivía en los Estados Unidos y cuando él le ofreció a Levi la idea de esta Gadá, estaba de alguna forma involucrado un deseo personal y un deseo familiar de hacer aliyá y venir a Israel. Es decir, que para Amos este proyecto fue de alguna forma, le permitió hacer un intento de venir a Israel. En un principio iban a venir solo por un año a ver si se adaptaban y efectivamente se quedaron. Y el comentario que hizo el artista al enterarse de la adquisición y sobre todo el hecho que la Gadá va a encontrar su nuevo hogar en la Biblioteca Nacional de Israel, fue de gran emoción personal porque tenía que ver, este proyecto tuvo mucho que ver con su propia alía. La investigación fue realizada en parte en la Biblioteca Nacional y durante estos años la Gada estuvo dando tumbos por el mundo y para él fue como un regreso al lugar donde tenía que estar este maravilloso texto. Así que una alegría desde todas las perspectivas, tanto del autor como para nosotros. Y bueno, sobra decir que también este es el lugar donde se va a poder conservar para posteridad esta obra de arte. Em, Ahora, es una obra de arte, es un libro, pero es una obra de arte. Em, Cada una de las páginas es totalmente distinta. Encontramos no solamente una gran variedad de materiales y metodologías, digamos, artísticos. Además de la caligrafía, hay micografías, tú conoces que en muchos manuscritos antiguos se escribían en letras muy, muy pequeñas, casi ilegibles. Algunos textos a lo largo de toda la Gadá se encuentran textos de este tipo. eh, Ilustraciones que son de alguna forma o copias o inspiradas en Agadot o manuscritas de distintos enclaves del mundo. eh, y de hecho lo que dice el autor de esta Gada es que para él es una Gada que pretende traer un mensaje sobre el encuentro de las diásporas, con una gran conciencia que lo que va a reflejar es, por un lado, em, tipos de trabajo tal como se podían encontrar en Agadot clásicas, es decir, la caligrafía y el tipo de ilustraciones en Agadot clásicas no es una obra digamos, de arte postmoderno. Tiene un gran sello del estilo antiguo y clásico de las Agadot, eh, pero que refleja primero también arte moderno en algunas de las obras encontradas en este libro, y también que refleja las distintas diásporas, empezando por el hecho que el texto mismo de la Gadá es el de la Gadá Ashkenazí, pero la caligrafía es la caligrafía según el tipo de escritura sefaradí. Y trae también, digamos, entra en diálogo con Agadot de distintas partes del mundo, de distintas comunidades, de distintas épocas. Em, pero el punto que quería, digamos, que lo pensemos juntos es, si es una obra de arte, si bien es un libro, pero es una obra de arte, por qué el lugar que le corresponde es la biblioteca y no en un museo? Em, y creo que definitivamente, después de haber ojeado brevemente la Agadá, no me cabe la menor duda que esto es un texto para que esté en la biblioteca, y en la Biblioteca Nacional de Israel. ¿Por qué? No cabe la menor duda que a nivel artístico es una maravilla y espero que nuestros oyentes puedan ver algunas de las imágenes aquí en la nota, aunque cabe decir que no existe, algo de la magia se pierde cuando está en una imagen en pantalla y no en el original, evidentemente, no es algo que podamos obviar. Pero lo que a mí personalmente me impactó de la Haggadah, no solamente fue la parte artística, que eso también, sino que es una Haggadah con una profundidad y unos conocimientos, y el texto mismo es impactante. De hecho, en algún momento, en alguno de los
de los comentarios del propio autor. Él decía que es una Agadá para disfrutar, para observar, para concebir y para estudiar. Y yo creo que tiene absoluta razón. Es un texto que después de haberle dedicado un buen tiempo mirando, observando, intentando leer, no cabe la menor duda que hay mucho lo que aprender para poderla en su totalidad abarcarla. No es suficiente con apreciar la parte artística, sino que hay que estudiarla. Realmente es una obra de arte tanto gráfica como textual. Y de hecho, existe solo un original, es un manuscrito. Además, es el manuscrito no solamente con distintas técnicas, sino que incluso tiene algunas partes que tiene materiales adicionales o que están recortados, tiene huecos que forman parte de cortes que forman parte de la obra de arte. Ahora podemos mencionar algunos ejemplos, algún juego de cómo estos recortes tienen un significado distinto en las dos partes de la misma página que está recortada. Eh, pero lo interesante es que en algún momento cuando se comprendió el significado de esta Agadá, surgió la idea de hacer, es una copia única, pero hacer una edición de facsimilia de alta calidad. Y en efecto, pocos años después se sacó una edición limitada de 550 copias de muy alta calidad, que también lo ojeé y te digo, no hay como el original realmente, aunque sea de alta calidad, algo se pierde. Pero lo interesante de estas ediciones de facsimilia no es la parte de la Agadá, sino que en esta edición ya impresa, el autor eh, se tomó el trabajo, y creo que es parte no menor de su obra, de escribir las explicaciones. Y no estamos hablando de comentarios breves a cada página, son casi 50 páginas en las cuales el autor expone en qué Agadot estaba inspirado, qué significado tenía algunas de las cosas. Y te digo desde ya, incluso estas 50 páginas no lo explican todo. Sigue siendo un trabajo para ser investigado. Creo que es una fuente que en algún momento tiene que ser investigada. Ujú. Así que un texto supremamente rico e importante. Una pregunta, el autor David Sí, Moss, ¿sigue vivo en Israel él sigue vivo en Israel, sigue muy partícipe digamos, en la acción artística. Y es interesante que si tú, digamos, entras en el internet y te fijas, tú vas a encontrar mucho más sobre la Agadá Moss que sobre el artista mismo. Yo no creo que haya ninguna otra obra del mismo autor que haya tenido el mismo impacto e importancia como la Agadá. Yo creo que esa es su obra máxima. Em, pero interesante que él, y tengo la impresión que esa no era su propia narrativa, pero a partir de la Gadá él se autodetermina artista y educador, porque esto no es solamente una obra de arte, va mucho más allá. Él, por lo visto, también se ha involucrado en actividades educativas, tipo de talleres de creativos, también con una de sus hijas que está involucrada en cuestiones de arte. Y esto sucede eh, aquí en Jerusalén. Ujú. Bueno, quizás entre los oyentes haya gente no judía o que no tenga una noción muy precisa de lo que es una Agadá, eh, porque no solamente es un libro que se usa tradicionalmente en la cena de Pesaj, que contiene el relato de la salida de Egipto, etcétera, etcétera, y por lo tanto no es un texto religioso, no es un texto que se lee en la sinagoga, sino en el hogar, y por tanto puede ilustrarse. Esto es algo importante porque las Biblias judías no se ilustran porque primero que no hay una tradición, incluso los rabinos están bastante en contra de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la Agadá, de lo que más habla es de la tradición. Por eso también recoge textos que ni siquiera están en hebreo como en la Biblia, sino que también hay textos en arameo
que es un idioma ya de esa primera diáspora que podríamos decir del hebreo que estaba ya en Israel, pero en tiempos no bíblicos, sino posteriores. Y la palabra Agadá viene del verbo leagid, que es decir o relatar. Es decir, que tenemos un relato, tenemos una épica que trata evidentemente de Moisés, de la salida de Egipto, pero que tiene también muchas cuestiones morales y que es el escenario central de la ceremonia de Pesaj, que no es una cuestión solamente de lectura, sino que es una cuestión familiar, de regocijo, de comidas especiales, de convivencia. Yo siempre digo que para los judíos Pesaj es como la Navidad para los goyim, ¿no? Es decir, el momento en que la familia sí tiene que estar reunida. Si hay una vez al año que tienen que estar todos juntos, es en esa ocasión, al lado de la mesa y reviviendo esa parte de la historia que, si nos fijamos en la Biblia, en el Pentateuco, habla de 4 de los 5 libros. Es decir, que fíjate si será importante de que estamos hablando de algo que es básico y fundamental para el judaísmo, ¿no? Ujú. Y bueno, sí, quisiera comentarte una anécdota de algo que me pasó personalmente justamente con esta Gadá. Eh, Hace pocos días fue Tisha B'Av, el día de duelo por la destrucción de los templos. Y justamente por casualidad, al día siguiente de Tisha B'Av fue el día en que yo vine a consultar el manuscrito original de la Agadá de Mos. Abrí la Agadá y no empieza con el texto clásico de la Agadá. Había un texto distinto, que me llamó mucho la atención porque las Agadot, tal como tú dices, son textos muy antiguos, muy tradicionales y pueden haber algunas diferencias entre Ashkenazim o Sefaradim o en algunos contextos, pero el texto es básicamente el mismo y me llamó la atención que el texto empieza con otro texto y lo leí. Y sorprendentemente, porque yo no soy muy docta en textos hebreos antiguos, de pronto lo reconocí. Y resulta que ¿por qué lo reconocí? ¿Y por qué mencioné que era Tisha B'Av? Porque es una eh, de las poesías de duelo que se recitan en Tisha B'Av, el día de duelo, y es un piut, una poesía antigua que hace una comparación entre la salida de Egipto como el momento de la redención y la salida de Jerusalén cuando salieron tras la destrucción. Entonces, por eso fue incluida esta poesía que, a propósito, entre los investigadores eh, hay dos opiniones, o que es de Yehuda Levi o que es de Ibn Ezra, de cualquier forma, de alguno de los poetas españoles judíos medievales, que se decidió incluir en los textos que se leen en Tisha B'Av justamente por la gran tristeza que se enfatiza en este texto sobre la salida de Jerusalén cuando los judíos tuvieron que dejar Jerusalén en contraste con la salida gloriosa y alegre de Egipto. Entonces llama la atención por qué Mos decidió comenzar esta Agadá tan preciosa justamente con un texto que, de lo que pude encontrar, no vi en ningún otro lugar que haya sido utilizado para una Agadá de Pesaj, sino justamente casi un llanto utilizado en el día de duelo. Ahora, si nos fijamos bien en el texto, una práctica que era bastante común en la poesía medieval era que era acróstico. Entonces estaba el Aleph Bet. em, Así eran las poesías. Ahora, si te fijas en la edición de Mos, entonces están todas las estrofas de Aleph a Taf hasta el final, y luego él agrega una más que empieza con Kuf, con una letra de casi al final, pero no es la última letra, que dice, la traduzco al español: voz de alegría y regocijo, el milagro del dolor y el suspiro a mi regreso a Jerusalén.
Entonces él agrega una nueva estrofa, una frase adicional a esta comparación entre la salida de Egipto, de que es un momento alegre, la salida de Jerusalén, que es un momento de gran tragedia, y el regreso a Jerusalén. Agrega la última frase del regreso a Jerusalén, que creo que de alguna forma refleja tanto la época que vivimos en nuestros días, en la cual podemos regresar a Jerusalén, y también un poco su historia personal, que esta Agadá fue la que lo hizo regresar a él, o en realidad llegar a Jerusalén. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo esta Agadá es artísticamente impactante, pero también es un texto mismo supremamente creativo y profundo. Una pregunta, cuando uno está en Jerusalén y va a visitar la biblioteca, ¿puede ver esta Agadá? ¿Está expuesta o cómo es? Porque en general uno en la biblioteca pide al encargado, le da un número de ficha para que le traiga el texto, el libro, pero me imagino que un libro así no se lo dejan en el mostrador a cualquiera, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces, para responder de forma más completa a tu pregunta, primero que todo, en el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, que está inaugurado hace menos de un año, una de las grandes novedades es que además de la parte biblioteca, digamos, clásica, hay un centro, como un pequeño museo, un centro de visitas con con exhibición de parte de los grandes tesoros que hay en la biblioteca, eh, incluyendo, por ejemplo, un manuscrito del Rambam, un texto de Joseph Caro, material de archivo, bueno, muchas obras maravillosas. Por el momento, esta es una adquisición muy reciente, así que por el momento el libro manuscrito se encuentra en nuestras colecciones raras. Efectivamente se necesita una autorización especial para poder consultar este tipo de libros raros, pero yo me imagino que en algún momento esta obra va a ser expuesta en las exhibiciones temporales. Que ahí tenemos una exhibición fija y colecciones itinerantes. Así que yo me imagino que en algún momento también va a ser presentado porque, como te mencioné a lo largo de nuestra entrevista, mirarlo, verlo de cerca es realmente no solo hermosísimo, sino también muy impactante. Bueno, igual también a alguien se le ocurre como el museo. Nosotros hablamos que esto tenía que estar en la biblioteca. Eh, Hay un libro, otro manuscrito, que no es por la estética, pero sí por lo impactante de su génesis, que está en el Museo de Israel, que son los rollos del Mar Muerto, y tienen su propia casita dentro de lo que es el museo. Así que yo creo que igual una casa especial para esta gada vendría bien. Aquí propongo para los directores del museo y los ministros de Educación y de Cultura que hagan algo especial con esto, porque me imagino que es una manera de reconectar, que es un poco lo que hablabas de lo que hablaba el propio autor, ¿no? Es decir, no es solamente encontrar un libro y transcribirlo y hacerlo bonito, sino que tiene un nuevo mensaje, una nueva forma de leerse, que es la recuperación de esto. Así que el hecho de que esta Haggadah acabe justamente en Jerusalén, yo creo que es, digamos, el huevo de una nueva vida para esa Haggadah y para el sentido que tiene este relato de la salida de la esclavitud. No sé si quieres agregar algo más, Alisa. Eh, No, agradecerte nuevamente por la invitación. Siempre un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.